Bienvenidos al Instituto Cervantes, a nuestro canal de YouTube, para celebrar una vez más una actividad cultural en el periodo del confinamiento del COVID-19. Y hoy tenemos un día muy especial, porque nuestra actividad cultural tiene como objetivo celebrar el 55 aniversario del primer y único concierto que los Beatles ofrecieron en España. El mítico grupo británico llegó a Madrid el 1 de julio de 1965 en un vuelo procedente de Niza. Se alojaron en el actual hotel Fénix Gran Meliá, y dieron una rueda de prensa y participaron luego en un acto con el Sherry Institute de España, de donde proceden esas famosas fotografías de sus componentes firmando las barricas del buen vino de Jerez. Al día siguiente, el 2 de julio, realizaron el concierto en la Plaza de Toros de las Ventas y actuaron ante unas aproximadamente 5.000 personas. El día 3 de julio actuaron en la Monumental de Barcelona, esta vez con 18.000 personas. Impresionante. Ambos conciertos estuvieron marcados por la oposición del ministro de Gobernación del régimen franquista, pero sin embargo los esfuerzos del promotor del concierto, Francisco Bermúdez, permitieron la elaboración y la celebración de ambos conciertos, dando visibilidad así a aquellos jóvenes españoles que manifestaban sus deseos de libertad y también, como no, de escuchar buena música. Y hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros en el Instituto Cervantes, al que queremos saludar. ¿Qué tal? Tenemos con nosotros a Javier de Castro. Bienvenido, Javier. Un placer estar aquí con vosotros para recordar eso, a los Beatles. Para recordar aquellos buenos momentos de los Beatles, ¿verdad? Bueno, hay que decir, Javier, que nosotros hemos tenido bastante colaboración en estos años, en el 19 y en el 2020, con The Cavern, el lugar mítico donde ensayaban en Liverpool los Beatles. Y la verdad es que ha sido una experiencia única poder estar haciendo actividades culturales del Instituto Cervantes allí. Así que, bueno, esto también creo que nos hace conectar, ¿verdad? Lo que somos hoy, el Instituto Cervantes, y esto que vamos a celebrar este 55 aniversario. Bueno, primero, darte las gracias de verdad por estar con nosotros. Y si te parece, voy a dar unas pinceladas de tu currículum para que el que no te conozca, que a buen seguro te conocerán. La mayoría. Pues, no. Vamos a conocerte mejor, Venga. En cualquier caso, a conocerte mejor. Muy bien. Pues tengo que decir que Javier de Castro es historiador y musicólogo. Es coordinador de ediciones y publicaciones de la Universidad de Lleida, donde además imparte docencia en diferentes materias relacionadas con la historia social de la música e investiga el impacto de la música pop en la sociedad. También diriges la serie Música de la editorial Milenio. Has publicado libros y artículos sobre música y quizás entre ellos quiero destacar, lógicamente, aquellos que hablan sobre los Beatles. Uno de ellos publicaste en el año 1994, que titulaste Ole Beatles, y que hiciste y publicaste junto con Enrique Sánchez Romero. O también el otro libro, Los Beatles Made in Spain, Recuerdos en la Sociedad de los 60, que publicaste junto a Javier Tarazona. Como vemos, toda una vida investigadora, docente, académica, centrada en la música. Qué bonita asignatura que da, seguro que será un gustazo estar contigo en esa asignatura de la Universidad de Lleida. Y bueno, me gustaría comenzar conociendo un poquito, bueno, pues esos conciertos, ¿no? Que fueron todo un acontecimiento, sin duda alguna, para la época, para los años 60, en un país que ya empezaba a mostrar algunos signos de cambio dentro de aquella dictadura. Hemos mencionado al principio la figura de Francisco Bermúdez, que luchó contra viento y marea para que aquello se llevara a cabo. ¿Cómo se fraguó la idea de traer a España a aquellos Beatles aún desconocidos? Bueno, mira, Francisco Bermúdez era un empresario de espectáculos en general que tenía mucha experiencia en eventos taurinos. Y luego él, digamos que se especializó sobre todo en un segmento del espectáculo que le obligó a moverse mucho por Europa, por Estados Unidos, por Gran Bretaña, porque él, que era pues,
un personaje pues con aspiraciones realmente muy importantes, y él quería traer a España, a esa España gris de ese momento histórico, pues a lo mejor que se pudiera en ese momento, ¿no? Y entonces el hecho de haberse manejado pues cerca de artistas como Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Cliff Richard, en fin, una serie, digamos, de artistas muy importantes, le hizo tomar contacto pues, con empresarios de un segmento parecido al suyo, sobre todo de Gran Bretaña. Entonces, él tuvo negocios previos con unos empresarios, los hermanos Great, que tenían relaciones comerciales también con Brian Epstein, que era el manager de los Beatles en ese momento, ¿no? Entonces, él les planteó que le apetecía poder traer a España, en fin, consciente de las dificultades, pero que le apetecía, si en ese momento los Beatles era la principal atracción musical a nivel mundial, él quería traerlos a España. Entonces, él lo dejó ir, y entonces, al cabo de unos meses, Brian Epstein, conocedor de ese interés por programar a los Beatles en España, y él a su vez amante del mundo de los toros, pues, bueno, quiso sondear la posibilidad. Entonces, Bermúdez viajó a Londres, les vio actuar también, en fin, varias veces allí en su casa, en diferentes escenarios británicos, y bueno, pues de alguna manera ya sellaron pues, un trato de traerlos. Que él contacta con Brian Epstein en medio de la Beatlemanía, en un momento en que todos los países, digamos, del orbe occidental quieren tener a los Beatles actuando en sus países. La competencia era grande y, bueno, pues no era lo mismo proyectarlos o programarlos en Francia, en Alemania o en Estados Unidos que en España, obviamente. Cuando se empieza a mitad o a principios del año 64 a surgir en la prensa nacional, pues las noticias de que los Beatles podrían venir a actuar a España, pues esa parte de la prensa que estaba más ligada ideológicamente al movimiento, empezaron a hacer ya una pre-campaña, digamos, de indisposición del público español hacia los Beatles. Las mentes pensantes del régimen vieron que los Beatles ilustraban cambio. Todo aquello que era como una especie de aire fresco que podía entrar a través de esa música y les hacía directamente, les daba muchísimo miedo. O sea, cualquier cosa que pudiera significar cambio, que esa, en fin, como le llamaban en esa época, ¿no? La reserva espiritual de Occidente, que era la juventud, los hijos y nietos de la gente que hizo la guerra civil, pues les daba pavor realmente. Entonces, bueno, pusieron todo lo que pudieron para poder evitar que los conciertos se hicieran. Pero bueno, en este sentido hubo un personaje que era entonces era General Ibáñez Freire, y que por las razones que fueran tenía una cierta simpatía a la música de los Beatles. Ese señor le dijo al ministro que, cuidadito, que el hecho de que pudiéramos aquí salir en las noticias a nivel mundial de prohibir un concierto de los Beatles cuando los Beatles acababan de ser nombrados o propuestos por la reina de Inglaterra para ser miembros del Imperio Británico, pues, en fin, podían ponernos en boca de todo el mundo como un país retrógrado, que lo éramos, gris, que lo éramos, pero que además estábamos fuera completamente de lo que era la realidad, ¿no? Entonces, hasta muy pocas semanas antes de la celebración del concierto, se estuvo guerreando para poder organizarlo, y sobre todo antes, cuando has hecho un comentario muy interesante, que es que en Madrid hubo poca asistencia. En cambio, en Barcelona hubo mucha asistencia. Vale. Pese a que se vendieron más entradas de la gente que entró en la plaza, hubo unas medidas de seguridad terribles, hubo Policía Nacional a caballo patrullando, controlando la entrada, en fin, y de alguna manera impidiendo. Entonces hubo gente que tuvo miedo. Yo aquí hubo cargas, hubo todo. Entonces hubo gente que se quedó fuera. Finalmente se pudo celebrar el concierto de Madrid, al día siguiente se celebró el de Barcelona, y pese a todo, aunque la prensa también a posteriori dijo que no había pasado, que fue un fracaso, que no fueron lo que la gente se esperaba, etcétera, es falso. O sea, los Beatles ya habían empezado a anidar, habían empezado digamos, un poco a meterse en lo que sería el pensamiento, sobre todo la juventud, y empezaron a causar influencia. De un golpetazo se pasó de la España del twist y de un rock así muy light a la España de los Beatles, de la modernidad. Los Beatles salieron en todo tipo de publicaciones religiosas, deportivas, taurinas, en fin, fue imparable. Y entonces, como fue imparable, se puede decir que los Beatles triunfaron de una manera diferente, pero triunfaron también. De esa España estética del yeye
el auge de la canción también protesta, ¿dónde se encontraba España? Es decir, ¿en qué medida o cómo se aceptaba y se percibía el rock en aquellos momentos? Había censura en este país, había prevención sobre lo que venía de fuera, pero a nivel discográfico, desde el año 55-56, que estalla en Estados Unidos el fenómeno de Elvis Presley, que sería, digamos, el fenómeno del rock and roll, y una serie, digamos, también de otros artistas y de grupos que estuvieron un poco en la estela de Elvis Presley, esos discos en España, al cabo de un año, se publican también aquí. O sea, la música se publicó, todo eso llegó a España. Lo que ocurre es que las emisoras, la mayoría controladas por el régimen, las ondas populares, en fin, estos nombres que tienen entonces, pues bueno, se filtraba lo que se podía filtrar, ¿no? Pero la música se podía comprar en España. El rock and roll entró, primero por las versiones originales, muchas, luego a través un poco de un filtro que fue Latinoamérica, concretamente México. Grupos como los Tin Tops, México, los Yopis, Cuba, que, digamos, blanquearon el rock and roll haciendo versiones en castellano. Entonces, el rock and roll nos viene versiones originales, nos viene a través de los grupos latinoamericanos y luego nos viene a través de Europa. Rockeros británicos, Shadows, Cliff Richard, Tommy Steele y otros representantes de ese rock and roll. Todos los países tenían sus propios representantes de rock and rollers y todo eso se publicó en España. Entonces, esa música entra. ¿Por qué es importante la aparición de los Beatles? Porque al surgir los Beatles a finales del año 62, principios del 63, y estallar lo que era la Beatlemanía, toda esa música rompió completamente el orden musical que había en nuestro país. Entonces, se sustituye ese rock inicial, castellano, esa música italiana de San Remo, esa música francesa, esa música de Eurovisión, que empieza, digamos, a ser ya también un polo importante de atracción, por una música mucho más rítmica, más moderna, con influencia de la música negra americana, y eso por lo que fueran. De la misma manera que triunfa en todo el mundo, en España también. Y entonces, todos esos grupos que habían estado haciendo esas versiones de rock instrumental a imagen y semejanza de los Shadows, de pronto empiezan a hacer versiones de los Beatles. Obviamente, traducidas al castellano en unas versiones, unos covers seguramente poco afortunados en cuanto a traducción, que lo que pretende únicamente es que recuerde el original y la sonoridad de la música original, pero de pronto empiezan a surgir grupos como setas. O sea, en todas partes, no solamente en las ciudades importantes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, sino que en todas las ciudades, en todos los pueblos empiezan a surgir grupos. Es una cosa brutal. Y entonces, esa música, de pronto pasamos del twist y del Madison y esos ritmos que venían del baile, etcétera, y de pronto la gente empieza a escuchar en los guateques, en las fiestas, en los bailes, la música de los Beatles y de otros grupos que acompañan esa revolución que producen los Beatles. En el concierto supongo que los teloneros de ambos conciertos, tanto el de Madrid como el de Barcelona, supongo que fueron grupos españoles, ¿no?, que ya estaban en esa línea, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la verdad es que hubo un poquito de todo. Mira, en aquella época los Beatles, aunque parezca una animalada decirlo, ¿no?, actuaban 25 minutos. Ajá. Pim, pam. O sea, 25 minutos, que era un poco la medida habitual de un concierto estándar de un grupo de pop, de un cantante de pop. Entonces, Bermúdez lo que hizo fue un poco mimetizar un sistema que en Inglaterra era muy típico, que eran las giras de paquetes de artistas. Entonces, se metían en un autobús y giraban por Inglaterra, 3 grupos de pop y 2 grupos más, 2 cantantes, en fin, hacían un paquete. Entonces, un poco para justificar el alto precio que costaban las entradas en España, porque, a ver, pagar 75 pesetas por una entrada de las baratas o llegar a pagar 250 o 220, que podía costar la más cara, era mucho dinero. Entonces, para justificar un poco ese precio, montaron unos paquetes que eran prácticamente iguales para Madrid que para Barcelona y que simplemente cambiaron 1 o 2 artistas. En Madrid, el grupo telonero, el grupo principal telonero fueron los Pequeñiques, que era un grupo de los muy importantes en ese momento en España, y en Barcelona los Irex. Entonces, el resto de artistas que fueron una orquesta, una banda de Trinidad que hacía pues, música un poco étnica, la Trinidad Steel Band, 2 o 3 cantantes solistas, en fin, eso fue un poco el tema. De tal manera que lo que se pretendía es que hacer un espectáculo que durara aproximadamente unas 2 horas, ya está, pues los Beatles cantaron 10 canciones y luego por los Irex tocaron 2, los Pequeñiques tocaron 2 en Madrid, Mitchell tocó una,
fin, esa fue un poco la idea, dar un paquete que fuera un poquito lustroso para justificar el alto precio para la economía de la España de los años 60 en ese momento, ¿no? ¿Y cómo era la Beatlemanía, ¿no?, en España y cómo fue su evolución en la sociedad española? Y fíjate que al hablarte de Beatlemanía se me viene a la cabeza la figura de Joaquín Luqui, con la que tuve la fortuna de trabajar con él en Canal Plus y la verdad es que aprendí mucho de Joaquín Luqui, que lo echamos Él de era un menos. apasionado de los Beatles, claro que sí. Exactamente. Y ahora, fíjate, ahora al mencionarte la Beatlemanía me ha venido su Claro que sí. imagen. ¿Cómo era? ¿Cómo era la Beatlemanía? En España, antes de los Beatles, hubo conciertos. Por ejemplo, en Madrid hubo los famosos festivales del Price, que se hicieron desde mitad del año 61 hasta mitad del año 62. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la gente joven, iba a esos conciertos donde estaba Miguel Ríos, donde actuaban los Pequeñiques, los Sonos, en fin, toda esta serie de grupos de la época. Y el problema es que la gente quería bailar, lo quería pasar bien. Y entraba la policía y reprimía a la gente que bailaba. O sea, es que cualquier manifestación, ahora parece de chunga, ¿no? Pero cualquier manifestación que pudiera ser un poco de desorden social, pues era reprimida activamente. Entonces, antes de que llegaran los Beatles, la gente joven en España ya deseaba, en fin, hacer otras cosas diferentes a las que habían hecho sus padres y sus abuelos, ¿no? Entonces, la música fue una vía de escape muy importante para eso. Así que cuando llegan los Beatles, empieza de una manera paulatina, no fue de golpe como pudo ser en Gran Bretaña, por ejemplo, que fue una cosa, sacar un primer single, sacar el segundo y es número 1, sacar el primer LP, grabar una primera película, empiezan a girar, una cosa brutal, ¿no? En España fue una cosa más paulatina. Digamos que hay dos hechos importantes que de alguna manera dan el pistoletazo de salida. Piensan, en España, el primer disco que se publica suyo es el single Please Please Me, el primero no salió, el segundo Please Please Me, y ese, digamos que salió un poco sin pena ni gloria, no tuvo el impacto que tendría a posteriori, poco más tarde, el primer disco importante suyo, el primero que fue bastante vendedor, que fue el EP, el Extended Play de 4 canciones, Twist and Shout. Ese fue el primero. Pero, de alguna manera, lo que significó el estallido de la Beatlemanía española, siempre en esos cauces, digamos, de contención, de mesura, que significó, como mismo al principio, fue el estreno de A Hardest Night. El hecho de poder ver en el otoño del 64, otoño de invierno del 64, A Hardest Night, y que los seguidores, los chicos, las chicas que les gustaba la música moderna, pudieran ver en pantalla grande a los Beatles vivitos y coleando, actuando, cantando, viendo las caras, eso fue la revolución. Entonces, a partir de ese momento, la cosa ya se desfrenó, ¿no? Las grabaciones de los Beatles llegaban a España con un poco de retraso. Si se publicaba un disco en Inglaterra, aquí llegaba a los 3-4 meses. El conducto reglamentario, el que se iba a Andorra y podía conseguir los discos, pues los conseguía. El que podía viajar fuera y tenía posibilidades también lo hacía. Pero bueno, a partir de un cierto momento ya se fue más o menos equiparando el calendario de publicación en el extranjero y en España, y los Beatles lograron de manera pues sostenida, paulatina pero sostenida, ir vendiendo cada vez más. Entonces, ¿qué ayudó también al auge de los Beatles? Las versiones en castellano. Que grupos como los Mustang, Lone Star o los Salvajes hicieran versiones, pues eso también ayudó muchísimo. Entonces, se comenta que en algunos casos las versiones de los Mustang se vendieron más que las de los Beatles. Eso es un fake para mí, ¿no? Algún disco de Mustang en concreto tuviera mucha venta, que es verdad, Submarino Amarillo, alguno más, pero los Beatles fueron ya muy vendedores. Se publicaba todo. A partir de un cierto momento se publican todos los LPs. En una época en que en España se venden pocos LPs porque son muy caros también. Se publica todo, se vende todo. Y luego en España, aparte que salieron muchísimos discos, salieron muchos singles, muchos discos de 4 canciones. Entonces, en fin, la venta fue enorme. TVOs, revistas del corazón, cómics, cancioneros, en fin, la proyección fue enorme. O sea, empezaron a venderse productos con su imagen, coches de juguete, ropa, pelucas, postales, cancioneros, en fin, un montón de cosas. En el libro Made in Spain nosotros hacemos como una especie de aparador de todo lo que supuso a nivel comercial eso, y es enorme. O sea, los Beatles vendieron mucho, o sea, hubo Beatlemanía y hubo merchandising a tope en esa época. Entonces, eso demuestra que los Beatles fueron muy importantes. Solamente en España hubo 2 o 3 artistas que se podían equiparar más o menos a esa figura. Primero el dúo dinámico, Marisol, Rafael y a posteriori Joan Manuel Serrat. Esos fueron, digamos, los grandes iconos juveniles de esa época. Pero bueno, la proliferación en prensa de los Beatles fue
enorme, pero mucho más de lo que la gente se puede pensar, ¿eh? Fue realmente bestial, sí, sí. Comercialmente nos podemos hacer una idea de todo lo que fue visitando The Cavern, por ejemplo, en Liverpool, ¿no? Donde hay Claro. grandes vitrinas ahí con todo tipo de material de merchandising, que será una muestra de todo lo que se hizo en la Bueno, época. a ver, lo que ocurrió en España no fue ni más ni menos lo que ocurrió a nivel del mundo. O sea, Claro. a la gente que nos gusta juntar discos y que nos gusta comprar ediciones de discos de los Beatles, pues de todos los países, cambian la imagen, cambian las portadas, etcétera, es enorme. O sea, la proliferación de productos y, bueno, cuando ya se metieron a saco en Estados Unidos, que son los reyes del capitalismo a nivel de la explotación de imagen de todo lo que se puede imaginar, fue bestial. O sea, no es que fuera un fenómeno solamente musical o, si me apuras, cinematográfico. No, no, los Beatles fue a nivel económico, fue una bestialidad. A ver, cuando la reina les concede ser miembros del Imperio Británico, no es casualidad. Es el primer ministro de esa época sugiere que los Beatles son uno de los vendedores de divisas más importantes de Inglaterra. O sea, el gobierno premia a los Beatles lo que supone de retorno y de divisas que la música y todo lo que tiene que ver con su imagen, la explotación comercial de su imagen, está teniendo en todo el mundo, o sea, ni más ni menos. No me extraña que con este éxito el fenómeno fan pues asustara a todas las Claro, autoridades españolas del claro, momento, ¿no? claro, Porque si es claro. verdad que es un cambio tan bonito de la sociedad a través de la música, que me parece algo fabuloso, pero sin duda Sí. alguna, claro, esto transmitía también cierta inquietud a las autoridades del momento, ¿no? Pero esto era Sí, imparable, ¿eh? sí, no, por eso que decíamos, porque a ver, esto era una dictadura, entonces la dictadura lo que más miedo da es a la revolución. Y los Beatles, en su medida, supusieron revolución. Y claro, eso, ¿entiendes? ¿Cómo lo controlas? Es que es incontrolable. Cuando la juventud, digamos, se pone con el alma y con las ganas de hacer una cosa, la hacen, ¿eh? Y eso cualquier político lo sabe, ¿no? Por lo que has estado contando, yo creo que la respuesta está clara, pero no obstante, desde el punto de vista del historiador, fue una de las manifestaciones del cambio que se avecinaba ya en España. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero no solamente los Beatles, sino todo lo que esa música moderna supone. Mira, en los años 60, que es la época del desarrollismo, la época del boom del turismo, luego, pues esa época en que España pasa de una economía de supervivencia de guerra, de posguerra, y en los años 60 la gente ya empieza a poder tener una vida más cómoda. Empiezan a poder comprar electrodomésticos, coches, tocadiscos. Entonces, todo eso, de alguna manera, ilustra esa evolución económica del país. Entonces, la música, obviamente, va ligada a otro tipo, digamos, de comercio, que es los electrodomésticos, radios, en fin, todo eso, que de alguna manera suponen que la sociedad está mejorando, que tiene más poder adquisitivo, en fin, que vive un poco mejor que 20 años antes, pues va muy coligado a lo que es la evolución de la música. Y luego, aparte, la industria musical, en España empiezan a surgir sellos discográficos, delegaciones de las grandes multinacionales extranjeras y, bueno, se publica todo. No solamente, digamos, a nivel de música moderna, ¿no? Se publica todo a nivel de música clásica, se publica jazz, se publica flamenco, se publican las músicas folclóricas del mundo. Entonces, todo eso lo que viene a explicar es que el desarrollo económico es muy importante y esos 10 años que pasan desde ese momento en que vienen los Beatles a España hasta la muerte de Franco en el 75, 10 años justo después, todos esos 10 años fueron de continuo avance en ese sentido. A nivel cultural, a nivel de imagen, a nivel de cinematográfico, en fin, a nivel literario. España, digamos, un poco se va imbuyendo de lo que está surgiendo fuera. La gente empieza a viajar, va a Francia, a Inglaterra, a Alemania, empiezan a hacer turismo, reciben turismo. El turismo no es una cosa baladí tampoco. Empiezan a venir suecas y alemanas y francesas en bikini a España. Eso es una revolución también. Es la revolución, digamos, también de la moral, de la imagen. En España, en fin, las mujeres iban iban a la playa como iban. Empiezan a venir suecas, empiezan a venir alemanas, en fin, exhibiendo el cuerpo, tomando el sol, viendo a divertirse España. Todo eso, de alguna manera, es como otra revolución, digamos, en silencio, pero que también acaba imbuyendo todo, ¿no? Las zonas turísticas, Gerona, la Costa del Sol, Canarias, Mallorca, son focos realmente de movimiento. No es tampoco extraño que a Mallorca empiezan a venir gente a actuar, grupos británicos, Jimi Hendrix, gente que vea porque hay movimiento, porque hay dinero, porque hay diversión, ¿no? Entonces,
de alguna manera el turismo también es una vía de entrada y va muy también ligado pues, a lo que sería pues, los clubs de costa con grupos que actúan en directo, las fans, en fin, está todo muy ligado. Sí, sí. ¿Qué queda musicalmente hablando del legado de los Beatles, tanto a nivel mundial como en España? ¿Qué nos puedes...? Queda todo. O Todo. sea, los Beatles ya hace bastante tiempo que han adquirido un estatus, en fin, no quiero ser, digamos, un poco pretencioso, ¿no? Pero es música clásica. Los Beatles son música clásica. Y entonces, para mí, a nivel de talento melódico, a nivel creativo, están a la altura de cualquiera de los grandes maestros de la música clásica, o sea, de Mozart, de Beethoven o de Bach, ¿no? Los Beatles han logrado que 50 años después de su separación como grupo, como entidad artística viva, sigan vendiendo muchísimo. Cualquier lanzamiento de material suyo reciclado o cosas que se rescatan de los archivos, etcétera, es un éxito. Entonces, hemos logrado, la gente que nos gusta la música y que llevamos 50 años, 40 años oyendo música, hemos logrado que nuestras casas, nuestros hijos también conozcan esa música y que también se enamoren de esa música. Entonces, yo creo que es un fenómeno que durará. Si tres siglos después oímos a Bach y a Beethoven, seguramente dentro de 2 siglos se seguirán oyendo los Beatles porque es una música que la oyes ahora y es una absolutamente moderna. No ha envejecido para nada. O sea, es una cosa maravillosa en ese sentido. Está Qué vigente. maravilla. Está viva, está Tú y viva. yo estamos aquí hablando porque está vigente, si no estaríamos hablando de eso. Exacto, exactamente. Y son 55 años, ¿no? Que Claro, que claro que algún sí, claro que sí. compañero me ha dicho, bueno, ¿y por qué también tenemos que celebrar los 55? Digo, ¿por qué no? Claro ¿Por que qué sí, no, verdad? claro que sí. Una cosa que me gustaría es volver a la universidad, volver a tu clase Sí, y convertirme en alumno tuyo, que quiero hacer una tesis doctoral sobre los Beatles. sí. ¿Qué tema me propondrías? ¿Qué queda por conocer aún de los Beatles? ¿Queda mucho? A ver, los Beatles seguramente es la entidad artística que produce más literatura cada año. O sea, en España tranquilamente pueden aparecer al año entre traducciones y libros originales que se publican en nuestro país en español o en cualquiera de los idiomas de las comunidades autónomas, están saliendo de 30 y 40 volúmenes diferentes anualmente. Es una animalada. Entonces, ¿quedan cosas aún por destripar? Seguramente, sí, seguramente. Mira, en fin, las cositas de mi currículum que has citado, has hablado de Milenio, de las colecciones de libros de música que yo dirijo en Milenio. Bueno, pues este año, en cuanto superemos el coronavirus y de alguna manera consigamos normalizar nuestra producción literaria, te puedo decir que ya estamos a punto de publicar una biografía de Ringo Starr, la primera a nivel mundial en castellano, no hay ninguna. Fíjate. Falta algo en España, la biografía de Ringo Starr en castellano, ya no está todavía. Vamos a publicar un estudio de unos autores franceses con los que ya trabajamos hace unos años, que han hecho un libro que se llama Beatlestones, que es un poco poner sobre papel, en escrito, toda esa literatura, esas leyendas urbanas sobre la relación buena, mala, conflictiva o no de ellos. Bueno, pues un volumen sobre los Beatles y los Rolling Stones. Tenemos una cosa muy bestia para el año que viene, que es un estudio precisamente sobre la prensa en España relacionada con los Beatles. Cuando antes te decía que los Beatles salieron reflejados muchísimo en España, te estoy hablando tengo a 2 personas investigando desde hace un montón de años y tienen 98.000 entradas diferentes de Beatles. Han vaciado toda la prensa nacional, la regional, y luego cabeceras temáticas de cine, del corazón, de toros, de religiosas, científicas. Han encontrado referencia a los Beatles en los sitios más insospechados. Entonces, están haciendo el primer volumen de una serie que será de no sé cuántos volúmenes, en que van a reflejar la presencia de los Beatles a nivel de la prensa. Pero fíjate, metidos ya en la guerra esa de ampliar cada vez más y pues iban animando, ¿no? Entonces, empezaron a descubrir que en España salían noticias, a veces dicen, ¿y esto cómo lo publican aquí? Entonces, han rastreado las fuentes originales. ¿Qué medios españoles se dedicaban simplemente a fusilar noticias en el extranjero? ¿Cuáles utilizaban simplemente teletipo? ¿O cuáles tenían un enviado especial o un delegado en tal o cual ciudad europea y que reflejaban un poco la actividad de los países, ¿no? Bueno, han encontrado directamente que, según qué prensa,
falseaba directamente la fuente. O sea, cogían una noticia, los Beatles, John Lennon se ha casado. Entonces, cogían la noticia y la destripaban y luego, de paso, aprovechan ya para cambiar y poner toda la literatura, muchas veces negativa, que se les ocurría. Bueno, pues esta gente se dedica a coger la noticia madre y contraponerla al cabo de los días que fueran, cómo salía esa misma noticia reflejada en la prensa española. Los resultados son espectaculares. O sea, te puedo avanzar que será un libro enorme. Ya no solo como libro especializado en Beatles, sino como libro sociológico que explicará cuál era la idiosincrasia de la prensa española de ese momento y de qué manera, de una manera impenitente, descarada, podían falsear. O sea, hacían. Lo del fake no es un fenómeno ahora. O sea, fake ha habido toda la vida, toda la historia, y en España en los años 60 hubo muchísimos. Y cuando se trataba de noticias de este tipo, iban a saco realmente. Es una cosa enorme, enorme. No sé si te respondo. Una tesis doctoral, claro, se podrían buscar desde fuentes literarias de la música, hacer algo con profundidad, aunque se ha hecho ya, sobre el cine, sobre las vidas personales, sobre las influencias musicales. Tú coges a un personaje como Paul McCartney y tú empiezas a rastrear y el tío hizo las canciones que hizo porque le encantaba la música de vaudeville, le encantaba la música clásica, le encantaba la música que oía de su padre, de las Big Band. Es inacabable el tema, inacabable. Yo solamente he escrito 4 libros sobre Beatles y fíjate, y lo que hay que lograr es no repetirse. Y sobre todo otra cosa muy importante, no repetir los errores que hay. O sea, nosotros aquí explicamos en Ole Beatles, un libro que publicamos en el año 94, o sea, ya ha llovido. Nosotros ahí explicamos por primera vez lo de la recepción del Sherry Institute en Madrid. Que vino el alcalde de Jerez, que era Miguel I de Rivera, y lo explicamos, no fue una cosa. En la bibliografía británica sigue diciendo que los Beatles actuaron en Andalucía. Se sigue una cosa que se inventó un tío porque los vio ahí, se lo inventó, y eso en las traducciones británicas o en las investigaciones británicas que se han hecho sobre el tema de los Beatles, esa noticia falsa se ha repetido muchas veces. Entonces, bueno, lo importante es conseguir que el lector nuevo, el ávido, el que nos gusta guardar los libros o los Beatles diferentes que se publican, no se repitan los errores, que los hay, y sobre todo, pues eso, que sean aportaciones nuevas. Hay mucho refrito, mucho cortar y pegar. Ahora que hay internet, te das cuenta, en fin, a veces cuando me llegan propuestas de libros, descubro cosas que son realmente terribles. Dices, pero bueno, cortar y pegar y misericordia, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno que aún da para mucho, ¿eh? La verdad es que no nos lo acabaremos. Yo creo que el tema de los Beatles no nos lo acabaremos. Oye, huelga decirte que estáis invitados a presentar esos libros aquí en el Instituto Cervantes, vamos, que en cuanto que Tomo salga. Nota. Toma nota, por favor. Tomo nota, sí, sí. Y luego, a nivel personal, ¿estás investigando tú para sacar otro libro? ¿Estás trabajando en algún libro nuevo? A ver, tengo que reconocer, aunque en fin, ahora es feo decirlo, que el tema Beatles no es que esté saturado, pero por desgracia para mí, casi siempre que se me requiere es para hablar de Beatles. Un aniversario, me llaman de la radio, o sea, que me gusta hablar de Beatles, no tengo ningún problema, pero bueno, yo he investigado sobre pop español, he investigado sobre otro tipo de música, tengo libros sobre jazz. Entonces, yo soy un ávido historiador sobre todo de la sociología de la música. Me interesa la música en cuanto a fenómeno social. Entonces, los años 60, en ese sentido, en España fue brutal, porque es un caldo de cultivo enorme para poder investigar, ¿no? Entonces, me interesa en general toda la música, me interesan casi todos los géneros, y siempre lo que me interesa, y cuando me vienen propuestas de libros o, en fin, o un autor me ofrece un tema concreto, yo siempre les digo lo mismo. Intenta imbricar lo que sería la sociedad, la cultura y la música. Por ejemplo, hace 2 o 3 años publicamos un libro maravilloso sobre los Kings. Bueno, pues el autor, que es un investigador, un historiador que trabaja en la Biblioteca Nacional, se lo tomó al pie de la letra y me hizo un estudio de la trayectoria de los Kings, desde los inicios, en fin, a principios de los años 60, su época más lustrosa, 60 y 70. Pero cuando llega, por ejemplo, a los años 80, Ray Davies, el líder de los Kings, que era un tío, aparte muy inteligente, un tío muy cultivado, muy listo, utilizó la música para hacer posicionamiento
político, social, sobre todo con lo que estaba sucediendo en Inglaterra en ese momento, o sea, las huelgas mineras, Thatcher, etc. Entonces, el autor me hizo una retrospectiva social de análisis maravillosa y que entiendes perfectamente por qué Ray Davies está utilizando su música para trasladar a la sociedad, a sus fans, a la gente que le gusta su música, lo que está sucediendo. O sea, un poco lo que la música protesta a nivel global ha hecho siempre, que es un poco reflejar lo que está sucediendo en la música, pues en los libros yo siempre procuro que se aplique el método de análisis histórico, que es enfocar una cuestión, un problema que decimos, un problema, y entonces explicarlo a través de lo que sería el fenómeno social, el análisis. Entonces, por eso los libros que hacemos tienen notas a pie de página, tienen biografía, tienen hipótesis, tienen conclusiones, un poco trasladar la experiencia como historiador, como historiadores, a la música, porque la música refleja también la sociedad como puede hacerlo la política, la economía, la cultura, la religión. Entonces, la música también es un cromo social, es una radiografía social de lo que está ocurriendo. No, la verdad me estás recordando mucho conversaciones que he tenido con un querido y buen amigo que igual conoces. Es sociólogo de la música, se llama Jaime Hormigos, de la Universidad Rey Juan Carlos, y que también estudia la música como fenómeno sociológico. Y luego también tengo amigos de Casa Sefarad, de la comunidad judía, que dicen que lo primero no fue la palabra, fue la música. Claro, la música, los salmos, es cierto, sí, es cierto, es cierto, es Que cierto. fue la Sí, música, sí, sí, ¿no? sí. Porque cuando dijo Dios, hágase la luz, ya dijo antes, y dijo el sonido, en fin, es una cosa interesantísima. Fíjate, me hace mucha ilusión porque yo soy de las personas, digamos, que trabajando en la universidad siempre he guerreado mucho, o sea, para que la música moderna entrara a la universidad. Hace 20, 30 años, yo, por ejemplo, yo cuando hice la carrera en Barcelona, yo hice historia y cogía como complementarias historia de la música, historia del cine. Nosotros en la historia de música llegábamos hasta, en fin, hasta Sostakovich, era lo más moderno que salía, ¿no? Entonces, parece como que la música moderna fuera como una cosa poco oculta, ¿no? Entonces, de unos años a esta parte se han creado cátedras en diferentes universidades y ya se está consiguiendo que la música sea una materia de análisis importante. Entonces, se están haciendo ya muchas tesis doctorales. A nosotros a Milen nos han llegado unas cuantas que las hemos publicado en formato libro. Y sobre todo se está utilizando ya la música como, lo que digo, un método de análisis social muy importante. Entonces, de la misma manera que en otros países desde hace años ya hay cátedras sobre música, sobre Bob Dylan, sobre muchas cosas, aquí en España la Complutense sobre todo tiene un grupo muy potente de musicología, están sacando muchas tesis doctorales adelante y bueno, puntualmente otras universidades en cursos de verano, en fin, en el caso los créditos de libre elección, etcétera, estamos poco a poco metiendo esas temáticas musicales que al margen de que son muy ilustrativas y que uno aprende mucho de la sociedad a través de la música, también son muy entretenidas porque, claro, tú vas a una clase y enchufas una canción de Bob Dylan o una canción de Víctor Jara o pones un flamenco, claro, es infalible, la gente se lo pasa maravillosamente bien, claro que sí. Javier de Castro, desde luego ha sido un auténtico placer conversar contigo para celebrar estos 55 años de la primera visita de los Beatles a España en esos dos conciertos, el de Madrid y el de Barcelona. Hemos aprendido muchísimo contigo y de verdad que ha sido estupendo estar aquí en esta actividad cultural del Instituto Cervantes. Para mí también ha sido un placer y yo animo a la gente que entre al postdat y que lo pueda ver. No sé si ahora es en directo, si luego se proyectará por ahí, pero yo animo a la gente que le gusta la música, que compre libros de música y que al mismo tiempo que está leyendo la biografía de tal o cual grupo o de tal o cual momento histórico, que pongan al lado el tocadiscos, el CD, y que al mismo tiempo que están leyendo, que escuchen la música, porque van a entender muchas más cosas de lo que significa a nivel de contenido, a nivel de importancia, a nivel de impacto social. Esa música ayuda a entender, en ese caso, la historia y la biografía de los artistas. Es un ejercicio, yo siempre que presento libros lo recomiendo, porque yo lo hago. O sea, yo cuando me llega un nuevo libro de un tema que puedo conocer muy tangencialmente, aprendo muchísimo. Entonces, ese ejercicio de escuchar la música al mismo tiempo que lees lo que tiene que decir o lo que hizo ese artista, ese creador, es maravilloso y, en fin, la música, a los que nos gusta,
ha sido una vía escape toda la vida y, en fin, nos ha acompañado siempre. Vamos, nos acabas de dar un método de meditación, ¿verdad? Para aprender mucho más. De Claro que verdad, sí. ha sido un gran placer. Muchas gracias por estar con nosotros y queda la invitación abierta para que presentes esos libros de los que nos has hablado, Muy de verdad. bien. Bien. Muchísimas gracias. Un placer y hasta la próxima. Y gracias por Hasta la invitarme. próxima. Gracias, de verdad.